Listo. Ok. Muy buenas tardes, doctor, nuevamente. Mucho gusto. Mi nombre es Mayra y mis compañeros, pues formamos parte de la carrera de psicología en CEUTEC. Estamos muy agradecidos con usted por el espacio de tiempo que nos está permitiendo escuchar de sus experiencias. Este será un espacio muy productivo y el que sabremos aprovechar mucho. Y me gustaría iniciar pues consultándole en qué etapa de nuestra vida nosotros podemos padecer de esquizofrenia. Muy bien, buenas tardes a todos. Antes de comenzar me presento, soy el doctor Ángel Castillo Santos, soy psiquiatra con una subespecialidad en psiquiatría de enlace. Y pues un placer estar aquí con ustedes. La esquizofrenia es una enfermedad que se desarrolla a edades tempranas de la vida. Mm, no realmente podríamos decir que se puede desarrollar a cualquier enfermedad, a cualquier edad, perdón, sino que uno tiene picos, ¿no? Y varía de acuerdo al sexo. En los hombres se desarrolla normalmente o lo más frecuente entre los 15, 25 años más o menos. Esa es como la edad más frecuente de inicio. Y en las mujeres suele presentarse un poquito más tarde, entre los 25, 35 años, la edad de inicio. Rara vez lo vemos en edades más adelante de la vida, pero se puede presentar. Estamos hablando que una esquizofrenia arriba de los 45 años ya se podría clasificar como una esquizofrenia de inicio tardío. Y verla antes de los 10 años y más de 60 años es muy raro. Casi siempre cuando presentan síntomas parecidos a los de la esquizofrenia, pensamos en otras enfermedades. Recordar o hacer hincapié que la esquizofrenia no es como que se hable justamente de la esquizofrenia, sino más bien como un espectro, donde hay muchos otros trastornos dentro de ese espectro que pueden dar síntomas similares. Doctor, solamente una consultita. Por ejemplo, cuando usted menciona de que en niños, digamos, de 10 años, me imagino que la tasa de incidencia no es muy frecuente. No es muy baja. Antes de los 10 años, diagnosticar esquizofrenia es muy raro. Casi Ujú. siempre hacemos como evaluación para descartar otras patologías más frecuentes en la niñez. Y en general podemos decir que la prevalencia de la esquizofrenia a nivel mundial, estamos hablando de alrededor de un 1%. O sea, dentro de las enfermedades de salud mental es muy poco, digamos. Sin embargo, lo difícil o lo grave es que es una enfermedad muy incapacitante. Ok, muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Ebony. Y bueno, mi pregunta ¿es la esquizofrenia una enfermedad hereditaria? Sí hay mayor riesgo, o sea, sí podríamos considerar como una enfermedad que puede ser hereditaria. Lo que se ha visto en los estudios es que en gemelos monocigotos, que son los gemelos idénticos, ha visto una tasa de concordancia de hasta el 50%, es decir, un 50% mayor de riesgo de que se presente, sobre todo cuando son familiares de primer grado. Esto baja un poco menos, es menos frecuente o que se va a desarrollar en familiares de segundo o tercer grado, es menos. Cuando es de primer grado, pues sí está ese riesgo. Recordar que es mayor riesgo, no significa que sí o sí una persona que tiene un familiar con esquizofrenia la va a desarrollar también. No, sí es mayor riesgo, pero no es como un absoluto tampoco. Ok, gracias. Igual me imagino que si hay algún familiar con esquizofrenia, siempre hay que tener en cuenta que puede salir más adelante algún hijo o algún nieto con esa enfermedad. Sí, correcto. Por ¿Cómo? eso cuando hay familiares, lo importante de esto es ayudarnos a monitorear, a siempre
estar como al pendiente también de la familia, porque sí, siempre existe ese mayor riesgo en relación con la población que no tiene familiares con esquizofrenia. Estar haciéndose chequeos, que eso me imagino. Sí, Bueno, también otra pregunta que es, ¿hay otras enfermedades en las que pueden hacer delirios y alucinaciones? sí, sí. De hecho, les decía que la esquizofrenia solo representa el 1%. eh, y siempre recibimos en psiquiatría muchas referencias de pacientes que tienen alucinaciones y como primer diagnóstico ponen esquizofrenia. La mayoría, casi ninguno de esos realmente es una esquizofrenia. Hay otras enfermedades, por ejemplo, una depresión grave con síntomas psicóticos puede dar alucinaciones, puede dar ideas delirantes. Ujú. Eh, Pacientes adultos mayores con demencias también es muy frecuente que presenten ideas delirantes, alucinaciones. Eh, Pacientes con trastorno bipolar también llegan a tener ideas delirantes, alucinaciones. Consumo de sustancias también son otros trastornos donde también se pueden presentar alucinaciones e ideas delirantes. Y de ahí eh, enfermedades médicas no psiquiátricas, que justamente es el área en la cual me subespecialicé, que es la psiquiatría del NAS. Y ahí vemos, por ejemplo, una tormenta tiroidea en enfermedades de tiroides, por ejemplo, o químicas, luego de que un paciente pueda recibir radioterapia o quimioterapia, ¿no? Entonces, sí hay como muchas otras enfermedades en las cuales se puede presentar tanto ideas delirantes como alucinaciones. Mucho gusto, mi nombre es David y yo tengo dos preguntas. ¿Cómo debe comportarse un profesional de la salud mental frente a los pacientes de esquizofrenia? Ok, siempre con un paciente con esquizofrenia, básicamente se debe evaluar, al igual como cualquier otro paciente. Sí, obviamente que hay, digamos, ciertas características que a uno le hacen pensar que debe tener como cuidado al momento de acercarse, sobre todo cuando hay síntomas psicóticos de contenido paranoide. Son pacientes que están como muy alerta, que las ideas es que le quieren hacer daño. Entonces, al momento de evaluarlo, siempre lo que se aconseja, digamos, es una evaluación donde pueda estar en un ambiente tranquilo, donde se ha de respetar ese espacio, ¿no? Con el paciente. Y pues básicamente es como lo que hay que tener cuidado. De ahí siempre con la información que se da es, si- siempre lo indicado es poder corroborarla con un familiar porque sabemos que estos síntomas muchas veces necesitan ser verificados. Hay pacientes que han llegado diciendo, es que me quieren matar, me quieren hacer daño. Y uno dice, pues, es una idea delirante paranoide, pero resulta que cuando hablamos con su familia, pues sí es cierto que lo persiguen porque vive en una zona muy peligrosa de las ciudades de nuestro país y qué sé yo, hay pandillas que lo han amenazado, ¿no? Entonces, siempre tratar de corroborar también la información con familiares. Ok, entonces, normalmente son agresivos las personas que padecen de esquizofrenia. De hecho, no, ese es un mito también. Hay estudios que han investigado la agresividad y muchos indican que no suele ser mayor que lo que ocurre en la población general. O sea que no porque tengan esquizofrenia van a ser personas más agresivas. Obviamente que si hay un brote psicótico, si están psicóticos, les decía, con estas ideas delirantes, paranoides, por ejemplo,
sí pueden llegar a presentar agresividad en forma de, bueno, si esta persona me quiere hacer daño, entonces me defiendo, ¿no? O pienso que mejor le hago daño yo primero antes de que me lo haga a mí. Pero estamos hablando de un paciente descompensado, sin tratamiento, que tiene un brote psicótico. Pero por el simple hecho de tener esquizofrenia, no son más agresivos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jimena, pues yo le voy a hacer dos preguntas. La primera es, ¿cuándo se debe ingresar a un hospital a una persona que padece de esquizofrenia? Siempre valoramos el riesgo vital, riesgo de vida, tanto para el paciente como para los que están alrededor, como los familiares, vecinos, etcétera. Entonces, ¿cuándo? Cuando hay agitación psicomotriz que pone en peligro la vida del paciente y la vida de su familia o los que están alrededor. Ujú. Cuando no hay una buena red de apoyo familiar, también puede ser un criterio de hospitalización, aunque tratamos de evitarlo a lo más posible porque pues siempre un paciente debería tener su red de apoyo con su familia, pero lo podemos ingresar por esa situación porque no hay una buena red de apoyo. Y cuando el paciente no cumple con su tratamiento farmacológico, entonces se hospitaliza para poder darle su tratamiento, compensarlo y ya luego se le da su alta médica. Pero básicamente los cuadros de agitación psicomotriz, mucha agresividad, ideas suicidas, por ejemplo, o que haya tenido conductas suicidas también, porque ese es otro mito, que solo los pacientes con depresión cometen suicidio y no es cierto. También los pacientes con esquizofrenia pueden tener conductas suicidas, incluso muchos se suicidan. Y también ese es un criterio de hospitalización. Ok, gracias. La siguiente pregunta ¿es eficaz el tratamiento farmacológico en la esquizofrenia? Si es eficaz, solamente hay que recordar que no es una enfermedad que se va a curar, es una enfermedad que se controla. Lamentablemente, también el tratamiento tiene muchas limitantes. Por ejemplo, los efectos adversos, tanto a nivel de síntomas motores, como una reacción extrapiramidal, efectos adversos a nivel metabólico, que aumentan el riesgo de otras enfermedades fuera de la esquizofrenia. Entonces, sí son efectivos, eh, aún digamos que hay mucho que mejorar en ese sentido, pero un paciente que tiene un tratamiento farmacológico adecuado puede llevar una vida más o menos normal. ¿Por qué digo más o menos? Porque les decía, es una enfermedad muy incapacitante y sobre todo si se fijan a la edad de desarrollo muy temprano de la vida. Entonces el paciente suele dejar, los que estaban estudiando dejan de estudiar, dejan de trabajar, ya no son tan funcionales por sí solos, requieren de mucho apoyo por parte de su familia. Entonces, sí es muy incapacitante, sí se pueden controlar los síntomas con unos tratamientos, pero la evolución natural de la enfermedad lleva a una progresión de mucha incapacidad para los pacientes. Gracias. Muchas. Mucho gusto, licenciado Castillo. Yo tengo dos preguntas. La primera ¿es eficaz el tratamiento psicológico? Sí se ha utilizado, sí se puede utilizar el tratamiento de psicoterapia en pacientes con esquizofrenia. Eso depende mucho de la evolución del momento en el que se capta el paciente, por ejemplo. En las primeras etapas suele ser mejor, ya cuando hay una progresión de la enfermedad, difícilmente la psicoterapia como tal es efectiva. Lo que sí ayuda mucho, por ejemplo, puede ser mm, terapia
ocupacional, por ejemplo, que sí se ha visto que puede ayudar a los pacientes. Si piensan terapia cognitivo-conductual, psicoanalítica, por ejemplo, pues no, ya en ese punto no. Pero sí pueden otros tipos de psicoterapia, afrontamiento, y la terapia ocupacional sobre todo. Ok. La segunda pregunta, ¿existen síntomas psicológicos secundarios relacionados a la esquizofrenia? Con síntomas psicológicos quizás se refieran a depresión, ansiedad, por ejemplo. Ajá. Y sí, sí, claro que sí, los Ujú. pacientes, de hecho suele haber un diagnóstico que se llama depresión post-esquizofrenia, que se da mucho en pacientes luego de un primer episodio psicótico. Entonces puede haber una reacción emocional importante como una depresión. Pueden tener ansiedad también. Y algo que también van teniendo mucho deterioro cognitivo. Ujú. Entonces, ya ahí, porque empiezan problemas de memoria, de atención, de concentración. Entonces, sí puede haber muchos otros síntomas fuera de los psicóticos como tal. Ujú. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Roxana y yo también tengo las últimas dos preguntitas. Y la primera sería, ¿cómo es el abordaje de los familiares de las personas que padecen de esquizofrenia? Primero, el diagnóstico. Decirle a la familia, su hijo, su hermano, su lo que sea, tiene esquizofrenia, pues sí, suele ser un diagnóstico que nadie quiere escuchar. De hecho, como psiquiatras tampoco nos encanta decirle al familiar, no, pues sí que tiene esquizofrenia, o sea, no. Entonces, primero ser muy empáticos en ese sentido, poder dar psicoeducación a la familia de qué es la esquizofrenia, qué síntomas va a tener, cómo se va a tratar, qué esperar. Ujú. Y también poder darle apoyo de cómo manejar a ese paciente, ¿no? Porque se escucha esquizofrenia y todo el mundo piensa que va a salir a matar a alguien o que los va a matar y pues no, no es cierto. Entonces tratar de que el paciente y sus familiares sobre todo tengan la mayor información posible sobre qué es la enfermedad, psicoeducación, para que pueda tener un mejor desarrollo y darle el apoyo. Es un paciente que necesita mucho apoyo. Ujú. Entonces, la forma de tratarlas es así, ofrecer ayuda también para prevenir otras alteraciones en los familiares, como el síndrome del cuidador fatigado, por ejemplo, que es muy frecuente que se dé, o sea, casi siempre se queda uno solo cuidando a ese paciente y eso genera también problemas en el cuidador. Ok, gracias. Y como última pregunta tenemos que si hay instituciones en el país que brinden algún tipo de apoyo a este tipo de personas. Básicamente los hospitales psiquiátricos. Estamos hablando del Hospital Santa Rosita, el Hospital Mario Mendoza. Para aquí en la zona norte, el Hospital San Juan de Dios, ¿no? Que son como los tres hospitales que tenemos destinados propiamente para la salud mental. Sin embargo, también hay otros hospitales donde se pueden encontrar psiquiatras, otros centros de atención como Hospital Escuela y psiquiatras. mm, San Felipe tiene psiquiatras, Mario Catarino Rivas tiene psiquiatras. eh, Miguel Paz Barahona, que es un policlínico de San Pedro Sula, también hay psiquiatras. Y a nivel de Instituto Hondureño de Seguridad Social, también el Instituto Hondureño de Seguridad Social tiene psiquiatras. Entonces son como básicamente los hospitales. Doctor, una consulta. ¿Solamente los pacientes esquizofrénicos se pueden hospitalizar? No, No. no. Eh, Cualquier paciente con un cuadro psicótico, ya les decía, todas las otras enfermedades que pueden haber, un cuadro psicótico agudo, descompensado, se puede hospitalizar. Las depresiones graves se pueden hospitalizar. Ajá.
Pacientes con síndrome de abstinencia por consumo de alcohol o de otras drogas se pueden hospitalizar. Rara vez vemos hospitalizado, por ejemplo, un paciente con un trastorno de ansiedad generalizada o con ataques de Ajá, eso me pánico. refería. Ya. Rara vez los vemos hospitalizados a menos que haya alguna otra condición como un riesgo suicida, ¿sí? Ah, ok. Ujú. Pero, pues sí, todas esas otras condiciones también se pueden hospitalizar. Perfecto. Bueno, creo que nosotros culminamos con la lista de preguntas con la que debíamos pues cumplir esta entrevista. No sé si alguno de mis compañeros tiene alguna inquietud al respecto que se la pueda hacer. Si no, pues darle las gracias, doctor, nuevamente. No queremos quitarle más su tiempo porque sabemos que tiene una agenda apretada y pues para culminar eso sería todo. Muy bien, a la No sé orden. si... Cualquier duda que tengan fuera de las preguntas ya establecidas, no hay ningún problema. Muchísimas Gracias. 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 Muchísimas gracias. A la orden, cuídense mucho. Gracias, mucho gusto. Hasta luego.